El día de hoy vamos a ver todos los programas que tienes que saber si estudias Ingeniería Civil. Por ejemplo, el primer programa que podemos recomendar puede ser el AutoCAD, que es más que todo, por ejemplo, el diseño asistido por computadora. Si bien es cierto, este programa es versátil, ya que podemos colocar, por ejemplo, hacer o encontrar el catastro, podemos ver o realizar arquitectura, estructuras, pero yo creo que una de las limitantes es que no nos da mayor información, ya que solamente lo podemos ver, en este caso, en 2D. Entonces, esa es una de las limitaciones, porque para eso ya tenemos otra herramienta. En este caso es el Revit, que va más que todo con la metodología BIM, que es el Building Information Model, que en este caso una de las mejoras que lo que yo puedo ver es que vamos a colocar, por ejemplo, primero, ya que podemos verlo, por ejemplo, en 3D, vamos a colocar información al proceso. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una pared en este caso, y podemos colocarle más que todo texturas, colores, y por ejemplo en este caso, si por ejemplo ya que podemos realizar por ejemplo también instalaciones eléctricas sanitarias, podemos colocar por ejemplo si es un concreto de 210 o es un concreto menor. Entonces todas esas cositas hacen que cuando ya estás modelando o cuando ya estás en campo y usualmente observas, ya que por ejemplo como usualmente pasa cuando hay instalaciones eléctricas o sanitarias, que en este caso cuando superponemos planos nos va a ayudar en este caso más que todo para no tener esos errores en la fase ya de tanto de proyecto como de ejecución. Entonces yo recomendaría el Revit, ya que usualmente ahora están adoptando tanto los ayuntamientos a las municipalidades en cada proyecto. Si hablamos tanto de estructuras y queremos por ejemplo dimensionar columnas, vigas, losas, estructuras de acero, lo podemos hacer mediante diferentes programas. Primero tenemos el SAP 2000, tenemos también el ETAPS, tenemos Robot. Todos estos programas nos ayudan tanto, por ejemplo, al análisis estático, al análisis dinámico y también ver también lo que son las derivas, tanto para que se cumplan con la normativa. En este caso, por ejemplo, si queremos saber la diferencia de qué utilizar o qué programa, si es el SAP o el ETAPS, por ejemplo, el SAP 2000 es tan versátil que puede diseñar tanto edificios, puentes, presas, y por ejemplo si queremos algo más relacionado 100% a edificaciones, tenemos lo que es el ETAPS. En este caso nos vamos a calcular todo ello. Ve tú con cuál programa vas a diseñar. En este caso calcular lo que son las dimensiones de la cimentación, ya sea zapatas o también puede ser losa de cimentación. Bueno, el SAFE es súper bueno o recomendable para cimentaciones. En este caso queremos tanto calcular la estructura del pavimento, en este caso por ejemplo flexible, o también por ejemplo de un pavimento rígido, lo podemos hacer mediante el programa DISPAP. Como sabemos, el pavimento flexible es el pavimento o la carpeta asfáltica, y si hablamos de pavimento rígido hablamos de una losa de concreto o de hormigón. Entonces este programa nos va a ayudar tanto a calcular la estructura óptima de las diferentes capas, ya sea por ejemplo de la subrasante, de la base, de la subbase y hasta de la carpeta asfáltica. En este caso no va a ser lo mismo diseñar en esta, por ejemplo, a una avenida principal, ya que los espesores van a cambiar. Eso es más que todo por el tema de afluencia vehicular. Y este programa también nos ayuda a, por ejemplo, podemos diseñar tanto, por ejemplo, un pavimento asfáltico, por ejemplo, de un aeropuerto. Así que puedes tener en consideración si vas a hacerlo una tesis. Si queremos tanto elaborar o planificar, por ejemplo, las calles o también subdivisiones, por ejemplo, el diseño de las carreteras, por ejemplo, también agua potable, alcantarillado o también drenaje, como podemos observar por acá. Miren, por ejemplo, acá tenemos tanto el alcantarillado, que ha sido en este caso diseñado. También puede ser cuneta. En este caso vamos a utilizar el programa Civil 3D, que al ser versátil vamos a poder diseñar o elaborar este tipo de ejemplos. Vamos, por ejemplo, hablar 100% a carreteras. Tenemos el programa que se llama ISTRAM, que
es 100% carreteras que podemos tanto diseñar desde, por ejemplo, las carreteras hasta, por ejemplo, túneles, ferrocarriles, y yo creería que si es que vas más que todo por esa rama, pues te va a servir mucho. En este caso que estamos, por ejemplo, en una obra y queremos, por ejemplo, ver lo que son presupuestos, tenemos diferentes opciones. Una de ellas es, por ejemplo, realizarlo con un programa que se llama Presto, de tal manera que vamos a realizar tanto, ver desde la cuadrilla, ver costos unitarios, costes directos, indirectos, y cuando estás en teoría, por ejemplo, ya ejecutando el presupuesto, contemplar diferentes parámetros, tanto desde las obras preliminares hasta aceros. El Presto es muy bueno, ya que, por ejemplo, cuando tú haces el presupuesto, generas un código. Este código, cuando ya, por ejemplo, en este caso es una obra pública, este código cuando lo codifican ya en el ayuntamiento o en la municipalidad, automáticamente ya te va a salir el presupuesto global que has realizado. Así que otras opciones que puedes tener es, por ejemplo, Arquímedes, o también BIM Cloud, que está muy bueno, la verdad, que va con la metodología BIM, y también puedes hacerlo con el S10. Así que, recomendación. En este caso que queremos realizar, por ejemplo, tanto los cronogramas, tenemos diferentes programas, ya sea el MJ Project, y, por ejemplo, el que te voy a recomendar no es ese, es más que todo el Primavera P6, que en este caso ve todo lo que son el cronograma. Si bien es cierto, es muy bueno y recomendable, a mi parecer es un poco tradicional, yo te recomendaría más que todo el Syncro, que vamos a ver tanto, no solamente el cronograma, sino a ver el proceso constructivo de cómo se va a ir levantando, por ejemplo, el proyecto, sea desde el movimiento de tierras, colocar, por ejemplo, cimentaciones, tanto ver piso 1, piso 2, piso 3, y yo creo que el Syncro es muy recomendable, ya que si deseas ya un poco y empaparte en esta parte de construcción, ya, o ser más que todo residente. Así que recomendado.